Ya, estamos en condiciones de partir. Bien, esto es una suerte de síntesis. Antes que se me olvide, aquí está por acá. Martín, 90, buena. Carlos Castro, no ha llegado. Hola. Entonces, a ver si escucha el audio. Sí. Entonces deberían tener proyectado ahí. El método McCarthy al final se va a basar en tener la curva de equilibrio, que es esta que está acá. Esta es la curva de equilibrio, que en este caso corresponde a un sistema ideal, ¿sí? No, pero lo estoy grabando acá. Estoy como cojoso en otro computador. Bien. Porque este requiere un micrófono con una cámara conectada, súper alta definición, pero no la traje. ¿Ya? Así que me conecté a mi computador como co-host para grabar en este. ¿Ok? Se está proyectando. Entonces, esta línea de equilibrio, ¿se acuerdan que es la ideal con un alfa con las volatilidades relativas? ¿Sí? Mientras más grande es el valor, más diferencia de volatilidad hay, por tanto es más difícil, más fácil separar de una torre con menos, un equipo con menos etapas. En la medida que el alfa es un 1-1, 1-2, se acerca a 45, que tiene la misma, queda todo alineado, quiere decir que da lo mismo la condición, tienen la misma composición, no son separables. ¿Está? Vamos a volver hoy día a un poco más de ecuaciones de equilibrio, ver las cosas más extrañas con modelos FANLAR, Uniquac, esas cosas que a lo mejor las escucharon, las vieron en termodinámica, pero lo que queremos hacer es cómo hacemos un diseño de proceso o presentación que permite separar. Eso. ¿Cómo lo hacemos con la pregunta? Y también de a poco irnos introduciendo que ustedes pueden buscar información. Aparecen referencias de papers de otras personas que han estudiado esto, de otro que pescó el mismo problema y lo resolvió en Aspen. ¿Entienden? Entonces está una cosa de la forma teórica en que se resuelve y la otra es la forma ya ingeniería que tú lo tienes que aplicar y evaluar, sacar capes y opes. Esa es nuestra pega, capes y opes, siempre. Y después tenemos esta cosa aparte con la línea de rectificación, que es la línea roja, que conocemos la ecuación, que básicamente... ¿Se nos pide algo? ¿O no? Que básicamente el reflujo, o sea, el reflujo está en dos condiciones. Está en el reflujo mínimo, que cuando toca la línea de equilibrio, y es el dato que ocupamos, es el dato que ocupamos el 1,2, 1,3, para que nos dé la línea de operación. Y ese 1,2 y 1,3, en casualidad, eso es lo que, cuando tú, digamos, la, la producción y capes y opes. Después se hace más caro. ¿Ya? Después aparece la línea Q, que es una tercera ecuación que vincula el balance de energía y nos permite conectar la línea verde. Entonces uno secuencia, establece, saca la curva de equilibrio, cualquiera sea, busca la línea pinch o el reflujo mínimo. Digo pinch cuando hay una forma más irregular, ¿cierto? Y después el reflujo mínimo aplica el factor, saca el reflujo operación, queda construida la línea roja. Después, dependiendo del valor de Q, que es una relación entre los delta entalpía que tiene el vapor, ¿sí? Menos la entalpía de la alimentación, y después relativo a la entalpía del vapor en el plato de alimentación, ¿cierto? Y la entalpía líquida. En los apuntes previos aparece la forma de calcularlo. Normalmente para esta etapa le damos el valor de Q, y puede ser Q1, 0, entonces ahí tienen que manejar con 2, 0, 1 y el valor numérico. ¿Ya? Entonces tenemos la siguiente ecuación. Que nos permitiría establecer las dos líneas, la línea de operación del stripping, que es la parte de abajo, la línea verde, la intersección entre el rojo morado y la composición del fondo, que está en el término 45. Posterior a eso, aplican el número de etapas, el McCarthy, un proceso desarrollado en el año 2025, perdón, 1925, casi 100 años. De hecho tengo un correo programado con los colegas, hace 100 años
que un grupo de ingenieros del MIT, Ingeniería Química, desarrollaron el método y ahora yo les voy a mostrar cómo lo forman después de 100 años. El espíritu de McKay-Thiel acaba de pasar. Siempre hay que valorar la historia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna cosa del método de McKay-Thiel? Que va a entrar el segundo certamen. El primer certamen entra el ejercicio de difusión, muy parecido al que le envié de la cápsula. Obviamente de absorción, la temperatura, los efectos, área interfacial y un par de cálculos más de coeficiente de que es todo lo que hemos visto. O sea, la referencia ustedes siempre van a hacer los quizzes y las pautas. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Sí? O sea, nos vamos a ceñir a lo que sale en la programación, porque yo me adelanté un poco en destinación. Y aparte que no sé cómo están todos, o sea, el quiz de acá después más o menos lo van a absorción, entonces ¿para qué les voy a tirar destinación? Aunque una receta fácil, espero que se concentren bien en entender los métodos. ¿Estamos? Entonces ahí ustedes dicen, no, el profesor dijo que vamos a llegar hasta absorción, no vemos destilación, lo que no implica que no sigan estudiando. Tienen un quiz de esto el miércoles. ¿Los quizzes para qué son? Para eso son. ¿Ya? Aquí vienen los toros, mira. De esta página que está acá, que se la mostré antes, de esa página, a ver si puedo mostrar la página. Mira, cambiar todo, ¿no? Aquí va a ser el tiro. Permitir. Si no cambia acá es porque no estoy compartiendo la pantalla. Aquí voy a compartir. Not found, pero igual no compartió la pantalla. No sé qué pasó. Me arrepiento. No voy a hacer invento acá. ¿Ya? Entonces esto lo saqué de esta página, sale un poco distinto los datos, solamente aparece, yo grafiqué en Excel la curva, copié los datos, lo hice aparte, solamente aparece este primer gráfico que muestra el equilibrio, fíjense, de un sistema que ya no es tan ideal. Este ocupa el modelo de Will, después el mismo sistema, agua-etanol, modelo de Uniquac con sus propios parámetros. Ambos están a la misma presión. Entonces, esto es lo que uno está acostumbrado a manejar con las temperaturas. Bueno, ahí está en Kelvin, pero la pasé en grados Celsius para decir, mira, si usted tiene una zona en su torre de destilación a 95 grados y tiene tus componentes, la composición 95, por ahí. La composición de gas de vapor está como en 0,6 y la composición en facilidad como está en 90, está en 90, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, para efectos del McKay-Thiel, lo que yo necesito es, no se confundían, la composición líquido-vapor, y Entonces, ¿qué hace en este mismo gráfico? En vez de graficar aquí tengo graficado X contra temperatura, Y contra temperatura, me quedan esas dos curvas. Pero para ver la composición XY, que es lo que queremos, ¿cierto? Grafico el X contra Y y ahí hay que ajustarse para que quede sobre la 45. Si dibujan al revés, le va a quedar por debajo, cosa de sentido común, ¿no? Entonces, así se ve acá un poco más complicado. ¿Estamos de acuerdo? Con el Uniquac se ve más o menos parecido. Hay una pequeña, sutil diferencia hacia esos dos modelos. Son muy parecidos. Entonces uno no tiene por qué complicarse tanto con los modelos. ¿Estamos de acuerdo? Pero de Frenton no es ideal. No puedo ocupar un alfa. No puedo ocupar un alfa. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien con ese modelo. Después tenemos un sistema que es un poco más complicado. Propanol-agua. De nuevo, esto está acá. Usted puede repetir esto. ¿Qué es lo que haría un buen ingeniero o ingeniera química? Para esta página, porque uno puede elegir distintos sistemas, no mucho, está limitado a 40, no sé. En Apple tiene 10.000, pero es la misma cosa. ¿Ya? Para que vean una cosa simple, en web lo hacen muy rápido, sacan, pegan copy-paste de esto y grafican para que ustedes entiendan lo que está haciendo. Entonces acá tiene un sistema, claramente aquí tenemos un
hacia otro cubo. Entonces, claramente hay que buscar condiciones de trabajar hasta aquí y cambiar alguna condición, presión, agregar algún componente, que es lo más típico, para poder romper la ciclo. Porque si no, nos podemos separar, fíjense en otro lado. Claramente hay como dos zonas. Entonces, de algún modo, así como intuitivamente, yo tengo que mover una condición para que la guata, la curva, quede sobre el 45. Eso es lo que tengo que hacer intuitivamente hablando en chileno. ¿Estamos? Para eso cambio de presión. Entonces, que esto es muy simple, pueden haber otros programas, otras cosas, pero si tú cambias presión, puedes cambiar el gráfico. Entonces, aquí lo que uno le gustaría tener, fíjense, le gustaría tener este gráfico a dos presiones, a 1 bar y a 10 bar, por ejemplo. ¿Me siguen? ¿Se entiende? O ese mismo gráfico con un tercer componente. Aquí no lo pueden hacer porque es más simple, pero en Aspen sí. En Aspen ustedes pueden barrer la cosa que se les ocurra, hacer un programa, miren, hacer un programa en MATLAB que converse con Aspen y genere los gráficos y busque. Y te escupe ya 50 gráficos, si los vomitan en un directorio. ¿Entiendes? ¿Qué revisa? ¿Qué se dan cuenta que es importante ir integrando las herramientas? ¿Ya? Y uno aprende haciendo, no estudiando el manual de MATLAB. Yo quiero hacer esto, le pregunto al ChatGPT cómo hago esto, cómo conecto esto con esto, busca en la página web quién hizo, porque está todo hecho. O sea, no lo que tú estás buscando exactamente, pero lo que quiere hacer. ¿Ok? Así que aproveche eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó acá? Entonces, de nuevo, aquí está graficado un sistema que se llama acetona cloroformo, que se ve súper raro, difícil de separar. Acetona cloroformo, producto que ustedes conocen. Acetona para sacarse la pintura y el cloroformo para adormecer los ratoncitos que matan. Lo han hecho, ¿sí? Producto común, elegí algo común. Y aquí está con la temperatura, por ejemplo, aquí de nuevo, a los 73 grados aquí coexisten en equilibrio líquido-vapor entre esos dos, pero aquí se hacen iguales, a los 75 grados. No hay mucha diferencia, ¿ves? 0,40, aquí si uno hace un zoom, es como lo mismo, ¿sí? Y me hicieron zoom con la ecuación. Después más encima, si yo lo grafico en un diagrama composición, fase líquida, fase gaseosa, puede que me equivoque en los ejes, pero ¿ah? Definitivamente aquí me complicaría hacer un McKay-Till. No puedo hacerlo, ¿ok? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las formas de romper el azeótropo? Puedo tomar una forma, ¿se ven todos tan inteligentes? Sí, muy inteligente. Pongan cara de más inteligente. Mirando acá, 1, 2. Ya, listo, gracias. Ya, pongámonos serios. Acá está la separación del azeótropo acetona cloroformo. Está tapado con el DMSO. ¿Qué es el DMSO? Dimetil sulfoxide. Se tiene 2 metilos y un óxido de azufre. ¿Sí? Si usted le agrega eso a la mezcla metanol acetona, que es el caso de acá, esto es una alimentación de acetona cloroformo, 50 y 50, miti, vamos a ver los resultados nomás acá, después vamos al detalle. Puedo producir, mira, cloroformo al 99,55% de pureza. Está bueno. Pero se me cuela un poquito de un 0,1% se me arranca. Se tendría que estar agregándolo siempre. En una traza. ¿Estamos? Y si miro la acetona, también, pues, bacán el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa observamos? Esto fue... Todo esto lo entienden, pues, ¿no? O sea, aquí vamos, ya saben de esto, pues. Tiene aquí el hervidor. ¿Cuántos platos tiene la torre? ¿Cuánto? 22, porque el hervidor también es plato. Pero a ver, pensé que está bien lo que dice. Sí, tienes razón, 21. Yo no me di cuenta. Porque el 1 está considerado, claro, parte del 2. Es la nomenclatura. Ahora como una atmósfera, o sea, aquí no hay cambio de presión, está la misma atmósfera. El hecho de agregar el componente rompió
él hace otro, por equilibrio, al agregar un tercer componente. ¿Ven que funciona? Esto está en este paper, que es 2012, más o menos reciente. Después hacen Aspen, obviamente, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué otra forma podemos hacerlo? Ya, estamos claros que aquí está todo para simular, ¿cierto? Las condiciones, cuánto calor agregan el condensador, ¿sí? La condición de presión, los solventes, las composiciones. Interesante que prácticamente todo el solvente sea por el fondo. ¿Se acuerdan que hablábamos en el caso de la absorción? Hablaba una corriente que retorna, ¿cierto? Este sería como el extractante, una cosa así. No es lo mismo, pero está recirculando Entonces, ¿qué es lo que estoy perdiendo de DMCO? 15 ppm, muy poquitito, no alcanza porcentaje, ¿cierto? 15 ppm son 15 miligramos por kilo, ¿ok? Muy poquito, se podría muchos ceros. Entonces, ese es el make-up que tengo que hacer. Debería haber una corriente, como diseño de proceso, debería haber una corriente de make-up, de recuperación del DMCO que se me fue en el producto. ¿Estamos? Siempre ojo en el balance, aquí estaría incompleta esa parte. ¿Ya? Esta es la otra alternativa, probando PS. ¿Qué es lo que es el PS? A ver, dígalo pues, dígalo, como le salga. Pressure swing, pressure swing. Pero dilo, no tengas temor. Pressure swing, pressure swing. Es un intercambio de presión. Entonces miramos acá, una zona opera a 10 atmósferas o 10 bar, 1,013 bar, ¿cierto? Vamos a lo mismo. El mismo sistema tiene más platos, es más grande, pero no tiene un reactivo químico. Más CAPEX, más costo, una columna presurizada es más cara, pero no agregamos un compuesto químico que nos contamina. Aquí sale limpiecito. No tengo que agregar una etapa de eliminación del DMSO, ¿cierto? ¿Ya? Pero eso lo va a determinar la evaluación del proyecto, pero tiene dos opciones. Y acá está exactamente lo que hablábamos. Mira, esta curva que está acá, la verdecita está a 10 atmósferas. Perdón, pero aquí se queda arriba. ¿Ya? Yo no veo que pase. No veo que pase acá. No, me perdí. Este 45 está como muy pegado acá. La azul es a 0,77. Definitivamente no pasa. Esta debería estar arriba. No sé por qué razón el gráfico lo muestra acá. ¿Sí? Pero lo que hace es correr la curva. En la presentación anterior yo creo que era más claro cuando tú corres la curva de equilibrio. ¿Ya? Pero en este caso opera. Esto está después posteriormente simulado en Aspen. Ese es el caso con el DMSO. Es otro paper, es otra persona. De ahí la referencia. ¿Ya? Lo presentó en una conferencia. ¿Ok? Ahora, ustedes probablemente al final de semestre van a poder hacer esto. Escribir el artículo, ¿sí? Entonces no hay que inventar mucho en la rueda, no tiene que haber hecho otra cosa, mirar bueno, aquí hay un intercambiador y todo. Es un poco la idea de usar el Aspen, ¿ya? En este caso creo que era Aspen 12, nosotros estamos en el 14, en el 15, algo así, ¿ya? Ustedes ya tienen acceso a unos videos, por ejemplo, sale ahí la herramienta de reciclo, porque tú corres como un proceso, una reacción, y después tienes como ir iterando, ¿cierto? Y en el Excel a veces se pierde. Entonces el Aspen tiene una herramienta que es para reciclo. ¿Vamos? Hay uno de los ejemplos que están en la montonera de videos que hemos desarrollado acá, a pesar de reciclo. ¿Ya? Y en este caso están las composiciones que les expliqué hace un rato, puede salir altamente purito. Y en analogía a eso, también tenemos la versión a presión, ¿cierto? Separando las dos columnas, una en alta y baja cuenta. Primero aquí a lo mejor levanto presión, entonces debería cachar aquí a cuánto entró y a cuánto salió, todo eso está a la misma presión, la misma presión, la misma presión. Ah, después acá hay una válvula. La válvula hace caer presión, ¿cierto? Así que hace caer presión, presumiblemente pasamos del día 1
Ojo que podría haber un poco de flasheo. ¿Qué quiero decir? Como hay una expansión, suponte que era líquido, se expande, puede que cambie en fase. Pero no importa. Si cambian las fases, voy a inventar, a lo mejor no es el caso, pero voy a inventar, mira. Suponte que si aquí es líquido puro, su enfriado tiene un valor de Q. ¿Sí? Aquí salió líquido saturado. Lo expando. Debería flashear. Flashear, cambiar de fase, ¿cierto? Entonces probablemente aquí entra con otra línea Q. ¿Sí? Pero es para que entiendan el mono y cuál es la implicancia desde el punto de vista de la operación. ¿Estamos? ¿Ya? Después, ¿qué pasa? Sale el producto y el producto de fondo se recircula. ¿Y qué debería pasar entonces? Esta es la zona que levanta la presión. ¿Estamos? Entonces, por un lado pierde presión, baja. Así podemos dividir la zona de baja presión y de alta presión mirando el para revisar que está bien. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces ustedes instalan ahí y se define el reflujo porque este es un sistema que tiene que converger. Entonces ese módulo se encarga de hacer la iteración hasta que te converja el proceso. Y tú partes con una condición de empezar un producto, de una composición, pero después le entra otra que se mezcla a otro plato, ¿te fijas? Entonces hay una suerte de iteración. Eso es el reciclo, ¿sí? No lo hacen de un estado estacionario, ¿ya? ¿Ok? Y de nuevo, en este mismo artículo están los dos casos de la separación de acetona a cloroformo con un tercer componente a la misma presión y la alternativa de trabajar con cambios de presión. El cambio de presión lo ocupamos bastante, también lo ocupamos en el proceso de absorción con D, para remover agua, por ejemplo, del aire el agua, se absorbe a presión, tú descargas la presión, saca el agua y vuelve a pasar, con dos columnas, se va alternando. ¿Ok? Eh, la separación de nitrógeno y oxígeno también es con pressure swing. Alta presión saca nitrógeno, deja pasar un gas, oxígeno por ejemplo, el nitrógeno queda absorbido, cierro, saco presión y sale el puro nitrógeno. Esa es la planta que está instalada ahora en el Liquid en Antofagasta. ¿Okay? La purificación de gases también es con pressure swing. ¿Por qué? Porque con la presión desplazo un equilibrio, una condición que me favorece uno de los componentes. Esa es la idea. Aquí hago exactamente lo mismo. Aquí desplazo la curva de equilibrio para que me favorezca la separación de uno de los componentes. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? En el condensador, yo recirculo Una fracción. una fracción Sí. y no podría, en vez de condensar, Sacar el vapor. sacar del tope, sacar vapor y recircularlo a un plato. Lo que se hace es sacar vapor como producto. Y ahí estamos hablando del caso de un condensador parcial, ¿ya? Pero lo que tú quieres es devolver líquido para mejorar el contacto, ¿ya? Pero mira, es parecido a lo que tú dices, lo que viene. Hay dos tipos de condensador. El condensador total, aquí viene, se enfría, ¿cierto? Aquí hay un vent por los no condensables. Nitrógeno, hidrógeno. Cuando se te empieza a destapar, tú condensaste todo, tu producto. Pero igual te queda un no condensable, nitrógeno, CH4, y eso se ventea. Entonces, cuando se empieza a disparar la presión, lo ventea. ¿Estamos? Ahí aparecen las cosas que se llaman las válvulas relief, las válvulas de alivio, que lo ven si lo vieron ya en el taller 3, en seguridad de proceso. Le hablan de válvulas relief. ¿Sí? ¿Ya? Y lo que tú preguntabas, cuando hablamos de condensador parcial, que es una opción, yo a la larga genero dos productos. Genero vapor, que está en equilibrio a la condensación que enfriaste, y genero el líquido que está condensado, del cual parte de ese se devuelve. Les recuerdo que la razón de reflujo es la división entre los dos, y sacando como producto y lo que devuelvo, ese cociente es reflujo, la razón de reflujo. ¿Ok? ¿Estamos? Y ese sería un condensador parcial. ¿Ya? El otro aspecto de las consideraciones de diseño es que recuerden que siempre la presión de operación de la columna a la columna que voy a operar va a depender de la temperatura refrigerante que tengo disponible. Si voy a usar un condensador con agua, la temperatura del agua de enfriamiento está determinada por bulbo húmedo más 3 o 5 grados dependiendo de la tecnología.
Mientras más cercano sea al bulbo húmedo, porque es muy alta eficiencia tiene la transferencia de materia, una torre empacada, ¿me explico? ¿Sí? ¿Ok? La caída de presión es de 5 a 10 pulgadas por plato. No, mucho me equivoqué. La caída de presión de 5 a 10 pulgadas en plato. Ah, ok. En plato. 0,1 PSI, ¿cuánto es? 0,1 es por 15, 0,1 dividido en 15 por 1000. Calcule. 0,1 dividido en 15 por 1033. 0,1 dividido en 15 por 1033. 0,1 dividido en 15 por 1033. ¿Cuánto me da? 0,1 dividido en 15 por 1033. 7 centímetros. Bien. 5 pulgadas. Ah, claro, 7,5 ¿no? Entonces. No, veis que esté malo ese dato. Pero 0,1 PSI es el orden. 0,1 PSI estamos hablando de 7, 8 centímetros de columna de agua. Porque está en pulgadas, porque me da mucho. 25 mucho, porque tengo un error en ese caída de presión. ¿Ya? Debe ser de orden de 7 centímetros en un PSI. Por plato. ¿Ya? Pero recuerdo, si uno mira un plato, lo mira así, el 20% es edificio, el 80% puro plato. ¿Ya? Ya. ¿Sí? 0,1 PSI, o sea, 7, hagamos algo, 5 a 10 centímetros con una de agua. Ahí está, por lo mejor me equivoqué en unidad. 5 a 10 centímetros con una de agua, eso es lo razonable. 5 a 10 centímetros con una de agua. ¿Ya? Después hay otro tema que tiene que ver con la carga térmica, cuánta energía le metemos. Estas son como reglas así muy generales. De hecho, se llama regla del dedo pulgar. ¿No has escuchado eso, no? Regla del dedo pulgar en términos. Siempre hablamos de. ¿Cómo se dice dedo pulgar en inglés? Pulgarcito, little thumb. Se llaman las reglas del. Y hay dos libros de esto. Lo tengo pues. Uno que se llama Carl Burns y otro que se llama Donald Wood. Ambos son ingenieros químicos. Este Donald Wood fue profesor de Lucho Berg en la Universidad de McMaster en Canadá. Invitaron el aprendizaje basado en proyectos. Y este profesor es bien interesante, no tengo videos de él. Quiso mejorar su proceso de enseñanza y lo que hizo, tomó todos los cursos de ingeniería como alumno. ¿Para qué es lo quiere hacer alumno? Y escribió este libro que se llama Rule of Thumb for Chemical Engineers. ¿Ok? De ahí saco un par de estas cosas. Adelante. Ahí saco un par de estas cosas que son como ecuaciones cortas. Por ejemplo, está la ecuación de Kellogg para la pérdida de carga en tubería. Entonces uno tiene que empezar a mirar eso. Hay otro que no lo quise colocar, de hecho eliminé un montón de diapositivas si comparan del año pasado, que se llama el Aike. ¿No el Aike? ¿Saben lo que es el Aike? Es Association of Industrial Chemical Engineers. También tiene su propio libro, resumen, también lo tengo. Eso va a ser. Aquí saqué esto. Y son cosas que, chicos, porque el curso llega hasta el maquetín y separar. No es parte de esto, pero tiene que saberlo como ingeniero. ¿Ya? Entonces, después cuando quiero estimular la carga térmica o lo que llamamos duty, fíjense que va a depender si una presión, si es para una columna presurizada, si es para una columna presurizada, si es para una columna atmosférica, funciona un par, o si es para una columna en vacío. Entonces, fíjense que el diámetro en pie, ¿cierto? Un pie son 33 centímetros, o 12 por 2,54, un pie al cuadrado, por ese factor me da los millones de BTU hora. ¿Ya? Esa es la energía. No tengo estimado cuál es la energía, para chequear cuánta energía. La altura máxima que me habían preguntado, porque ustedes ya saben que cada plato, dependiendo si es vacío, tiene una tabla, tiene cierta distancia, si es atmosférica, si tiene espuma, ese tipo de cosas, está conocida. Entonces, dependiendo del tipo de torre, ustedes saben la altura entre platos. Pero máximo no debería ser más de 53 metros por el viento. El viento es una fuerza, por los sismos un poco más, porque es un tema mecánico, que quedan apernados acá abajo, entonces no te da. ¿Se han fijado que tienen como una especie de helicoide por alrededor? ¿Saben para qué es el helicoide, no? Estamos hablando del viento.
Pues tú tienes una torre así, que bueno, gracias por el ejemplo perfecto. Si tú tienes una cosa así, o pasa acá a alta velocidad, aquí se puso un Bernoulli, menos vacío, y empieza a ser así, y la turbulencia empieza a ser así. Luego sacan por la ventana, se empiezan por los lados. Entonces, para evitar que tú tengas un cilindro y te haga así, se coloca el helicoide para que el viento se dé la vuelta, ¿entiendes? Entonces tiene esos deflectores. ¿Ah? Eh, la razón largo diámetro, eso también es importante, lo ocupamos harto en un reactor químico, por ejemplo, no tenemos una aspirina, ¿ah? En una torre de absorción tenemos una cierta proporcionalidad, último se ve feo, ¿ah? Es como la esbeltez, términos mecánicos la esbeltez. En el caso de las torres, máximo 30, o sea, puede tener 30 metros y 1 metro de diámetro, como flaca. Preferentemente bajo 20. ¿Se entiende? Eso para tener una idea largo. Si estoy en la desesperada, necesito calcular algún diámetro, tengo la altura, me puedo dar una vuelta y que tenga sentido. ¿Ya? ¿Sí? Esa carga térmica es para el plátano. No, la carga térmica es el servidor que tú colocas abajo. ¿Cuánta energía requiere consumir para que funcione? ¿Ya? ¿Ok? Y después hay más número de hoyos. Aquí lo importante es que tú tienes un 80% de ocupancia de hoyo. Perdón, al revés. Un 20% de ocupancia de hoyo. Y aquí hay unos parámetros de velocidades, pero normalmente se los damos en los cálculos. Le damos siempre la velocidad del vapor y está expresado sobre el área total para que me determinen el área total y con esa con el que necesitamos esta área para calcular el HE de los empaques, de lo que sea. Lo mismo en las torres de. O sea, siempre vamos a necesitar el criterio de velocidad del gas o del líquido del vapor que sube en pies por segundo, metros por segundo, ¿sí? O el líquido que asciende, ¿ya? Y tenemos un rango entre velocidad de gas y líquido para que no tengamos los extremos de flooding y weeping, ¿ya? Por eso normalmente los damos, porque esto es un curso de diseño, pero sí necesitamos saber que para poder dimensionar el diámetro del equipo y con eso calcular el área transversal y con esa área transversal meterla en la ecuación para calcular la altura de una etapa de equilibrio, le damos la velocidad. ¿Estamos? No entramos a calcular eso, tampoco entramos a calcular el delta P. Yo le mostré la fórmula, esto es para acá. Así que con eso termino la parte de algunos aspectos de diseño. Entonces, cuando hablamos de este flooding, fíjese que está el L sobre V, que es la razón de flujo de líquido y flujo de vapor, no es el reflujo, velocidad de líquido y velocidad de vapor. O sea, acá tiene la velocidad del vapor corregida por las densidades. Entonces, dependiendo del espaciado de platos, hay una zona en la cual usted debería operar entre velocidad del vapor y el L sobre V, ¿ya? Para evitar el fluido. No lo vamos a meter, pero tienen que saber que existe una restricción hidrodinámica en la operación. Ese es el concepto importante. Hay una restricción hidrodinámica, ¿ya? Si no, esta cosa no burujea. ¿Estamos? Bien, voy a pasar a otra parte. ¿Sabes qué? Voy a parar